Análisis general del mercado, donde analizaré la última hora de Bitcoin, SP500, oro y eurodólar, pero en este caso lo haré a través de un análisis con gráfico de barras, para de este modo poder determinar si la predicción de estos activos cambia al eliminar el ruido de las velas japonesas. Bueno, esto que estás viendo en pantalla es un gráfico de barras. Al final, las velas japonesas, que es la forma más típica de analizar un gráfico, es un añadido reciente. Esto es una técnica que se trajo de Oriente no hace demasiados años, pero hasta entonces en Europa y en tantos otros sitios se analizaba a través del gráfico de barras. Lo que sucede es que las velas japonesas dan mucha más información, por eso prácticamente todo el mundo analiza de este modo. Por eso hay tanta poca gente que analiza con gráfico lineal, porque aún carece de más información. Pero hay múltiples formas de analizar un gráfico. Tenemos las velas Heikin-Ashi también. Es decir, hay muchas formas de analizarlo, ¿no? Y en este caso lo que quiero hacer es hacer un análisis con gráfico de barras, simplemente porque creo que eliminando el ruido de las velas japonesas podemos de algún modo determinar si realmente el análisis y predicción de todos estos activos, el análisis de Bitcoin, oro, SP500 y eurodólar, ¿es el mismo o es diferente? ¿No? Entonces empezaremos por Bitcoin e iremos bajando poquito a poco a los demás activos. Entonces, ¿qué estamos viendo en Bitcoin? Estamos viendo cómo el movimiento sigue siendo ascendente. Estamos viendo un movimiento alcista desde que entramos en esta especie de canal, que en este caso pues podemos dibujarlo de forma más amplia, pero desde que entramos en este canal hemos subido en el punto actual un 6,61% en 15 días, lo cual está bastante bien, pero vemos claras diferencias entre este tipo de velas o este tipo de barras que estamos viendo aquí y otros tipos de barras en otro tipo de fases. Entonces estamos viendo cómo el movimiento sigue siendo ascendente, porque estamos subiendo, pero no impulsivo. Fijaros en la diferencia entre estas barras de aquí y estas barras de aquí, o entre estas barras de aquí y estas barras de aquí, y estas barras de aquí y estas barras de aquí. Es decir, estamos viendo que hay diferencias claras, pero donde hay diferencias hay similitudes. Y del mismo modo que hemos detectado las diferencias, podemos ver similitudes entre estas barras de aquí y estas barras de aquí. Hay similitudes claras, no solo en el tipo de barras, no solo en la tipología de esas barras, sino también, para este vídeo voy a quitar las medias móviles, sino también en la estructura que se está formando, esa estructura de como canal, como de cuña. Hay similitudes claras, pero tenemos más casos. Aquí tenemos otro caso. Hay una diferencia prácticamente invisible con esta tesitura que nos encontramos aquí. ¿A qué es similar la estructura? Movimiento claramente impulsivo y en la que nos introducimos en esta especie de canal o en esta especie de disposición de dos barras paralelas, el precio sube un 6,90 y pico por ciento, un 7%. ¿Qué termina pasando? Caída. ¿Qué termina pasando? Aquí lo tenemos. Caída. ¿Qué puede pasar en esta tesitura? Pues hombre, teniendo en cuenta que el movimiento es tan sencillo, es tan simple y es tan idéntico a los demás, y que nos basamos en la repetición de patrones para poder predecir o marcar una dirección en lo que puede suceder, pues a ver, lo que está claro es que podemos esperar que este movimiento termine formando una caída, por la similitud del movimiento. Y si cogemos gráfico semanal, podemos ver también claras diferencias entre esta estructura de aquí, esto que estamos viendo aquí, y las últimas estructuras. Hay diferencias muy claras de comportamiento. Y nuevamente, donde hay diferencias, hay similitudes. Y esta se puede comparar a este movimiento de aquí. Movimiento impulsivo y freno. O a este movimiento de aquí, movimiento impulsivo y freno. Sí, sí, luego se impulsa otra vez, pero ¿qué pasa al impulsarse? Que justamente la barra después del impulso es totalmente bajista, situándose claramente por debajo de las barras correctivas o de desaceleración. Es decir, estamos formando nuevamente un movimiento que se presume que por proximidad y por repetición a los anteriores puede terminar en un movimiento a la baja. Luego, a partir de aquí,
es cuestión de volver a analizar, es cuestión de ver si finalmente, estamos hablando siempre de probabilidades, obvio, pero si finalmente la probabilidad cae del lado más probable, como digo, y podemos llegar a caer incluso un 9% desde donde estamos actualmente, tendremos que volver a analizar cómo se forma esa caída, dónde está la similitud. ¿Es una caída para hacer un pullback y continuar? ¿O es una caída que va a dejar atrás todos estos movimientos y va a confirmar una falsa ruptura y volveremos a introducirnos por dentro de estos máximos? Bueno, esto es algo que es muy pronto para decir, pero al fin y al cabo, en todos los momentos en los que hemos visto claras rupturas, por ejemplo, aquí, clara ruptura, ¿y qué pasa a posteriori? Freno, el precio gira. Aquí hemos visto otra clara ruptura, pero el precio gira. Aquí, claramente, vimos una ruptura de este mínimo anterior. Vamos a poner así. ¿Y qué pasó después de la ruptura en esta barra del 7 de noviembre? Freno y el precio gira. Es decir, tanto para arriba como para abajo se está repitiendo un patrón que de algún modo tiene que terminar o podría terminar con una alta probabilidad formando el movimiento que se ha repetido en tantas otras ocasiones. Hay veces que ha habido un pequeño engaño, hay veces que ha tardado más, hay veces que ha tardado menos, hay veces que ha caído más, hay veces que ha caído menos, pero en términos generales se forma el mismo patrón y se tiende a ir o a decantarse para el lado más probable. Entonces, esto sería el análisis de Bitcoin con gráfico de barras. No me voy a meter ya en gráfico mensual, en gráfico intradiario, etcétera, etcétera, porque creo que haciendo una comparativa o una relación entre gráfico diario y gráfico semanal es suficiente. Pero, ¿qué pasa con SP500? ¿Qué pasa con el oro? ¿Qué pasa con el eurodólar? Podremos sacar conclusiones muy interesantes, os lo puedo asegurar. Así que vamos directamente a por el análisis del SP500 de hoy, donde en gráfico diario estamos viendo nuevamente diferencias, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Pues creo que hay una clara diferencia entre estas barras iniciales, estas 3, 4 barras iniciales y estas barras finales. ¿No veis una estructura diferente? ¿No veis que estas barras constantemente cierra por encima de la otra? Abre y cierra por encima de la otra. Incluso abre con gap y cierra por encima. Abre con gap y cierra por encima. Pero ¿qué pasa finalmente? Que ya estamos viendo cómo hay aperturas que están por debajo o hay cierres que están por debajo. Aquí tenemos un máximo que si lo ponemos de forma horizontal, vemos que otra barra posterior cotiza por debajo, algo que ya es anómalo respecto a los movimientos anteriores. Luego vemos que esta barra de aquí también coquetea bastante con la zona máxima anterior, pero no estamos viendo escape, estamos viendo desaceleración en este punto, cambio de tipología de barras. ¿Es un punto cualquiera? No. Primero, estamos en la área de influencia de estos máximos anteriores. Fijaros, si unimos estos dos máximos de aquí, este que casi toca, esta especie de falsa ruptura, nos encontramos en el mismo punto. Pero no solo eso, área de influencia de los mínimos anteriores, donde pudimos vivir un cambio de tendencia, donde pudimos comprobar que el precio finalizaba esta estructura en la parte superior y da un movimiento a la baja. ¿Tiene que ser algo inmediato? ¿Tiene que esta desaceleración? De hecho, no tiene ni que terminar cayendo de la probabilidad, que es dar como mínimo un movimiento a la baja. Pero en el caso de que finalmente podamos atacar los 4.300, esas zonas inferiores en el SP500, ¿tiene que ser esta semana? ¿Tiene que ser la semana que viene? La respuesta es no. ¿Qué sucedió aquí? Nuevamente, ¿qué diferencias vemos entre estas barras de aquí con escapes, con barras que no se pisan, con barras que coincide el máximo de una con el mínimo de otra? Es decir, movimiento progresivo, de progresión, de continuación. Pues ¿qué diferencia hay entre estas barras de aquí con esta estructura final? ¿Os suena algo este movimiento? ¿Os suena algo este patrón? Si yo cojo estas zonas, ¿os suena algo esto? Es literalmente lo mismo que hemos visto en Bitcoin.
No es lo mismo en cuanto a estructura general, porque ya comentamos esta semana que Bitcoin está formando una desaceleración en tierra de nadie, lo cual no es lo mismo que formar esta desaceleración que hizo el SP500 en máximos, en zona de máximos, de niveles de resistencia. Pero independientemente de ello, el patrón es el mismo. Entonces, ¿os suena de algo tanto este movimiento como esta estructura respecto a lo que estamos viendo ahora? Primero una fase inicial muy impulsiva y luego unas barras que constantemente cotizan dentro unas de las otras, por no decir que ya se forman barras bajistas, barras rojas y demás. Pero todo es un proceso. Primero, movimiento claramente impulsivo. Luego, algún freno rojo, pero continuación fuerte. Luego ya empezamos con varios frenos rojos y no hay continuación fuerte. Luego formamos un fuerte movimiento rojo a la baja y no hay reversión alcista hasta que finalmente cambia. Es decir, es un proceso de giro. Siempre hablamos, el mercado se mueve así, sí, o así. Pero aquí hay procesos de giro. No es voy de arriba a abajo, porque si no, no habría ningún tipo de movimiento. Te estarías comiendo el mismo recorrido que has hecho alcista, te lo estarías comiendo para abajo, en forma de envolvente bajista, porque estarías cotizando sin darle espacio al tiempo, por así decirlo. Entonces, como aquí hay separación, es que hay tiempo que se consume. Y no solo hay tiempo abajo, hay tiempo arriba. Aquí ya podemos medir tiempo. Pues esta medición del tiempo es esto. Son este tipo de procesos de desaceleración. Y es todo un proceso, de más a menos, hasta que cambias la dirección. Y luego para abajo es lo mismo, de más a menos. Pues estamos viendo literalmente lo mismo. Esa estructura tan inicial, estamos en una fase muy inicial de este canal, que, o de lo que sea, no podemos determinar esto como canal. Igual en 4 horas, en un minuto, en una hora, algo así, sí que ya empieza la tonalidad de canal. Se puede empezar a intuir. Pero ya digo, es una fase muy inicial de lo que podría ser un canal. Yo no me atrevería a decir que esto va a ser un canal. Pero bueno, independientemente de esto, imaginaros que es, pues qué sé yo, en vez de un canal, una cuña. Pues estamos en una fase muy inicial que sin ninguna duda podría romper estos máximos. Pero tendríamos que ver cómo se rompen estos máximos, porque sería a través de un patrón correctivo. Entonces, cambiando, vamos a por el análisis del oro de hoy. ¿Qué estamos viendo en el oro? Estamos viendo una estructura claramente bajista en gráfico semanal, en esta fase inicial, para finalmente dar la vuelta. Entonces, al oro le gusta mucho este tipo de movimientos, movimientos de engaño, movimientos de duda, movimientos de romper estructuras, romper niveles, cambiar de patrón, pero en el corto y medio plazo. ¿Qué pasa si hacemos un análisis más general del oro? Que el movimiento en gráfico mensual sigue siendo el mismo. Es más, si nos vamos a trimestral, ¿esto qué es? Es un proceso de giro, es un proceso de techo. Igual que esto fue un proceso de suelo. Igual que esto fue un proceso de suelo. ¿Por qué podemos detectar procesos de techo y procesos de suelo? Pues porque no hay continuación, no hay dirección. En gráfico mensual, que es el gráfico que estamos viendo, ya se ve bastante bien, pero en gráfico trimestral se vea mucho mejor. Y si no estás focalizado en envolventes alcistas, envolventes bajistas, no sé qué, ¿qué es lo que ves? Ves que no hay escape hacia ninguna dirección, ni hacia arriba ni hacia abajo. Pero claro, dentro de un proceso impulsivo, que es o ha sido el movimiento previo, esto es negativo en pro de la continuación. Igual que dentro de este proceso impulsivo, esto fue negativo y que terminó siendo efectivamente un suelo de arranque. Nosotros aquí compramos en trading, no fue de acumulación ni nada, pero ejecutamos posiciones en swing dentro de entender este suelo de mercado previo a un arranque. Pues estamos formando literalmente lo mismo, pero en la parte superior. Y lo podemos ver mejor con las barras, simplemente porque eliminamos el ruido de empezar a ver esas envolventes o esas velas tan fuertes. Si pongo velas, claro, aquí ¿qué estás viendo? Esto es una envolvente alcista que ataca la parte superior. Esto es una high test, pero luego se está formando otra envolvente alcista. En fin, estás viendo velas por todos los lados y velas que te pueden liar respecto a la situación real, que es simplemente desaceleración.
Si bajamos un poquito de temporalidad, pues podemos ver esa estructura donde el precio rompe con contundencia esta especie de diagonal que podríamos tener por aquí marcada. Y esto a mí no me resulta una estructura de impulso que finalice el pullback para una continuación. ¿Por qué? Porque entendiendo la tesitura general, que es el rango en el que nos encontramos, creo que no tiene validez. Puede darse, sí, claro que puede darse. O sea, el tema no es ese. El tema es que no podemos interpretar un impulso, un pullback y una continuación dentro de una estructura de rango. Claro que las hay, claro que las hay. Pero hay que reducir bastante la temporalidad. Y si ya estamos viendo el rango en gráfico mensual, poder pensar que en gráfico semanal tendremos una estructura bien organizada como para esperar que esto sea, un impulso, un pullback y una continuación, en mi caso, según mi opinión y según mi forma de operar, yo lo veo demasiado arriesgado. A mí el oro, y lo hemos comentado muchas veces, me gusta operarlo en las partes inferiores o en las partes superiores, precisamente porque sé lo que sucede. O esto no podía ser, antes de lo que estamos viendo, un impulso y estábamos formando un pullback para una continuación a la baja. Claro que podía ser. Pero ¿por qué no se dio así? Pues precisamente por la naturaleza del movimiento que estamos viendo, que es un rango. Ya finalizando con el gráfico diario, estamos viendo el rechazo de todos estos niveles de aquí y estamos empezando a ver cómo cambia la dirección, cómo cambia, la estructura. Hemos pasado de esa fase impulsiva a esa fase un poquito más correctiva, donde hemos dejado de hacer máximos crecientes. Esto sí que lo podemos detectar claramente, porque al final, pues aquí tenemos un mínimo, aquí otro, aquí otro, aquí otro, y aquí tenemos un máximo, aquí otro, aquí otro y aquí otro. Mínimos y máximos crecientes para cambiar. ¿Y qué estamos viendo ahora? Independientemente de la tipología de velas, no tengo ni idea, pero máximo, máximo, mínimo, mínimo. Estamos haciendo lo mismo que aquí, pero aquí. Es cierto, y esto hay que detectarlo como tal, la separación entre máximos y mínimos aquí era mucho más elevada que, por ejemplo, aquí. Esto es una señal positiva y alcista para el oro. Pero mi contradicción en el oro respecto a lo que estoy viendo en el gráfico es que descarto de algún modo que esto sea un impulso, esto sea un pullback y ahora veamos una continuación alcista. Creo que si vamos a ver nuevos movimientos alcistas no va a ser con este patrón, porque este patrón lo vemos en movimientos tendenciales. Y aquí yo no estoy viendo ningún tipo de movimiento tendencial. Veo una tendencia a la baja y un movimiento muy impulsivo. Y ahora el precio está desacelerando un poco en esta parte tan superior. Pero no veo tendencia. Aquí veíamos tendencias, por eso ejecutamos posiciones. Impulso, pullback, doble suelo, impulso. Aquí ejecutamos posiciones también. Podéis ir a los vídeos de YouTube. Y luego se formó una gran desaceleración, como la que estamos viendo en Bitcoin y como la que estamos viendo en el SP500, pero en mayor magnitud. Y pues bueno, efectivamente finalizamos con ese movimiento a la baja. Pasamos ya finalmente a por el análisis del euro dólar de hoy. El euro dólar está en un punto en el que, oye, ¿esto de qué se trata? De un soporte. Por aquí tenemos un soporte en el nivel de 1.057 aproximadamente. Es una zona de soporte. El precio ha reaccionado varias veces de forma positiva, ¿no? Pero se trata de un soporte para rechazar o por el contrario, se trata de un impulso, un pullback y una continuación. Creo que la opción es la B. ¿Por qué creo que es la B? Porque si cogemos el DXY, que es el dólar estadounidense contra una cesta de divisas extranjeras, donde también se incluye el oro, o sea, el euro y otras divisas, podemos ver cómo hemos finalizado este patrón de cuña. Hemos formado un impulso y estamos formando un pullback. Pero aquí no tenemos niveles de resistencia. No hay ninguna zona de resistencia. En el euro dólar sí que estamos con la duda de si es un pullback desde un nivel de resistencia, de soporte para seguir cayendo, o si está rechazando este nivel y vamos a subir, ¿no? Aquí podríamos tener la misma duda, pero no la tenemos. Entonces, la estructura es más limpia, con lo que nos puede indicar que
Cuando termine el proceso correctivo del dólar contra las demás divisas, este gráfico continuará su movimiento ascendente, porque aquí sí que hay tendencia, aquí sí que hay cambio de tendencia. Y si el dólar continúa el movimiento ascendente contra las demás divisas, el eurodólar, con una probabilidad más elevada aún, seguramente tenderá a caer, porque el dólar tenderá a subir. Y si el dólar sube, significa que el dólar se puede comportar mejor que el euro. Y si el dólar se comporta mejor que el euro, este gráfico cae. Entonces, la dirección general de euro-dólar creo que va a tender a ser bajista, pese a que ahora pues podamos seguir con este proceso correctivo, impulsivo. Al final nos hemos puesto a formar esta especie de canal ascendente que no tiene límite. Un canal puede seguir corrigiendo e independientemente de que esto pueda seguir cayendo, tenemos la parte inferior del canal que no tiene por qué romperse, porque un canal no tiene una medición. Sí que habrá un momento en que entendiendo que es un canal después de un movimiento impulsivo, dejará de ser proporcional este canal y cada vez perderá más fuerza bajista. Pero independientemente de esto, no tenemos de momento ninguna señal para intuir que esto puede caer para romper, porque no se ha formado ninguna estructura. Los máximos del canal siguen siendo crecientes. Con lo que hasta que no, por ejemplo, se pueda formar un doble techo, no estaría mal, o algún patrón o alguna estructura, no podemos interpretar que atacaremos la parte inferior del canal para romperla. Con lo que, de momento, creo que vamos a seguir dentro de la misma tesitura, independientemente de que el largo plazo, en mi opinión, debido a la correlación con el DXY, con el dólar estadounidense, creo que será bajista. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.